Muchas gracias. Muchas gracias a la Sociedad Rural Argentina de Río Cuarto por darme esta oportunidad de estar exponiendo frente a ustedes. Y la verdad que muchas gracias. Uno tiene que ser agradecido a la vida, porque la verdad, hoy tener el privilegio de estar exponiendo en este lugar, siendo precedido por dos colosos de la historia argentina, como es el caso del ex ministro de Economía, ex presidente del Banco Central, Roque Fernández, y el arquitecto de toda la maravilla que fue la convertibilidad, el doctor Horacio Vieto. Es verdaderamente para mí un privilegio. Porque una cosa es cuando uno lo lee en los libros de textos. Recurrentemente suelo citar un paper de Gerardo de la Paulera, Bozzoli e Irigoyen, que se llama Passing the Buck. En ese trabajo, los autores desarrollan el índice de presión macroeconómica de Barro, y cuando se hace el ranking de cuál es el mejor gobierno de la historia argentina, el mejor gobierno de la historia argentina es el primer gobierno de Menem. Y ese primer gobierno de Menem arrancó con algunas dificultades heredadas, ese fracaso hiperinflacionario que fue el gobierno de la Unión Cívica Radical, liderado por el socialista Alfonsín, y que tanta pobreza y destrucción y daño causó, y que no solo se quedó ahí en el daño que causó, porque después lo replicó, digamos, con la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de la Rúa hasta hacerlo caer. Pero más allá de eso, después de todos esos inconvenientes, en abril de 1991 se lanza el programa de convertibilidad, el programa más exitoso de la historia argentina, tan exitoso que hizo que el primer gobierno de Menem fuera el mejor gobierno de la historia. Y es interesante porque uno recuerda la figura de otro coloso cordobés, como es el caso de Domingo Cavallo, pero vale la pena resaltar que el señor que está acá, el doctor Horacio Vieto, fue el que puso la letra de eso. Y como si fuera poco, había que tener una contraparte en el Banco Central. Y el queridísimo Roque fue el presidente del Banco Central. Es más, voy a seguir un poco más en esto porque muchas veces algunos, claro, frente a lo que fue el primer gobierno de Menem, se olvidan de lo que fue el segundo. Y en el mismo trabajo de Gerardo de la Paulera, Bozzoli e Irigoyen, el segundo gobierno de Menem ranquea tercero en la historia. Y en ese segundo gobierno de Menem, el que era ministro de Economía era el queridísimo Roque. Así que vaya tarea de tener que suplantar al niño. Grande Roque. Así que para mí, lo primero que tengo para brindarles es agradecimiento y gratitud por el privilegio, no solo de estar acá, sino de la posibilidad de compartir este lugar con dos gigantes de la historia argentina, dos que se la jugaron por cambiar la Argentina, dos que se la jugaron por torcer ese rumbo decadente, como vamos a hacer ahora, porque vamos a poner la Argentina de pie, vamos a terminar con esta fuerza y vamos a volver a crecer esta Argentina.
el agradecimiento de mi querido amigo Rodolfo Eiber. Que si ustedes me escucharán cuando lo trato, solamente le digo Eiber, porque en hebreo significa hijo de Dios. Gracias, Rodolfo. Gracias, Eiber. La charla de hoy va a tener 3 partes. En la primera voy a hablar sobre populismo. En la segunda voy a hablar, si los teléfonos celulares no suenan, voy a hablar de lo que tiene que ver con la actual situación de Argentina. Y en la tercera les voy a decir cómo se sale. Lo primero que hay que tener en claro es cómo funciona el populismo, porque muchos hablan de populismo, no saben lo que es populismo. Tiran populismo y no tienen ni la más remota idea. Y quizás están haciendo populismo y hablan de populismo y acusan de populistas a otros. Entonces, hay un libro maravilloso que es una compilación realizada por Rudi Dornbusch y Sebastian Edwards. Dornbusch, un economista de origen alemán, que hizo su doctorado en la Universidad de Chicago, igual que Roque, y Sebastian Edwards, un economista chileno que también estudió en Chicago y que daba clases en ese momento en la Universidad de California de Los Ángeles, y Dornbusch en el MIT, y ellos hicieron un seminario sobre la macroeconomía del populismo. Es más, ese libro lleva como nombre La macroeconomía del populismo, y el primer artículo es el artículo de Dornbusch y Edwards, que tipifica justamente en solamente 7 hojas y media cómo funciona la macroeconomía del populismo. Independientemente de las condiciones iniciales, esto igual suele ser más natural y convencional después de grandes crisis. Una de las cosas que ocurre es que los gobiernos populistas empiezan a hacer políticas expansiva, tanto política monetaria como política fiscal expansiva. En ese sentido, hacen déficit fiscal, aumentan el gasto público y si lo pueden financiar con deuda, se van a endeudar, y si no, lo hacen con emisión monetaria. Eso hace que el primer efecto que va a tener el populismo es que ustedes van a tener una fuerte expansión del nivel de actividad, va a tener una fuerte expansión del nivel de empleo, van a mejorar los salarios, y como los precios reaccionan poco, al menos en esta primera etapa, ustedes lo que van a tener es que hay baja inflación. Si ustedes se fijan, eso es muy parecido a lo que Argentina vivió durante el primer periodo del régimen kirchnerista, es decir, el gobierno de Néstor Kirchner, donde la economía se expandía a un nivel del 8%. Se expandía, no crecía, expandía. Rebote, o como decimos vulgarmente los economistas, el rebote del gato muerto. Cayó, rebotó, pero está muerto. En ese sentido, además, la inflación promedio estaba cercana al 10%. Obviamente que toda esa furia populista, bien vale el término, furia, que era como le decían algunos, implicó un fuerte acompañamiento en el plano electoral. Y eso abrió la posibilidad del segundo periodo del régimen K, y que también está profundamente relacionado con lo que es la segunda etapa del populismo. La segunda etapa del populismo continúa la política fiscal expansiva, continúa la política monetaria expansiva, pero ahora los efectos en actividad son más modestos y se empieza a sentir más fuerte en la tasa de inflación. Y de hecho esto fue lo que pasó durante el segundo periodo del régimen K, es decir, lo que fue el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Una actividad que de expandirse al 8% pasó a expandirse al 4%, y una tasa de inflación que venía en torno al 10% se duplicó a niveles cercanos al 20%.
Es decir, que en la segunda etapa ya los salarios y el empleo crecen, pero lo hacen de una manera mucho más modesta. Y obviamente la tercera etapa del populismo es cuando empiezan a aparecer los efectos indeseados. Es decir, se le estuvieron dando con todo al alcohol, a la cerveza, al vino, lo que ustedes quieran. Encontraban primero los efectos deseables, la parte buena y divertida, y ahora se viene la resaca. En ese sentido, lo interesante es que se empieza a acelerar la tasa de inflación y, si ustedes recuerdan, cuando Cristina Fernández de Kirchner consigue ese famoso 54%, una de las cosas con la que habían hecho campaña era la sintonía fina, que iban a poner las cosas en orden. Y cuando llegó ese momento, lejos de poner la macroeconomía en orden, en lugar de poner en caja el gasto público, en lugar de poner en caja la política monetaria, hicieron lo que hacen todos los políticos. Fueron por un cercenamiento de las libertades individuales. Fueron y pusieron el cepo. Es decir, que frente a los efectos indeseados reaccionaron contra la libertad de los individuos. Acá voy a hacer un breve desvío de lo que es el artículo de Dorbush y Edwards, y es la inmoralidad de los controles de capitales. Y la realidad es que sí tengo autoridad moral para plantearlo así, porque si ustedes revisan mis distintas presentaciones en el Congreso, que dicho sea de paso, decían que falté 41 veces cuando hubo 12 sesiones. Raro. Ahora estoy 11 de 13. ¿Qué les pasó? Claro, sí. No, y aparte agarra y le hacen culto a otro que supuestamente fueron más y tenían 9 de 12. Es interesante la doble vara, es medio extraño. Pero al margen de esas cuestiones, si ustedes se fijan, todos los discursos, tanto mis discursos como los de Victoria, arrancan con un argumento de índole moral. Es decir, siempre el primer elemento por el cual se arranca es una cuestión de índole moral. Y el cepo no va a escapar de eso. Entonces, desde el punto de vista moral, es una aberración. Porque si yo me gano mi dinero honestamente, ¿quién es el político que está atornillado a la poltrona para decirme en qué lo puedo gastar o no? Es decir, ¿por qué puedo comprar botellas de agua, vasos, teléfonos, anteojos y no lechugas verdes crocantes? ¿Quién es el político para prohibirme cómo voy a estar gastando yo mi dinero? Eso no solo que es muy violento, porque no les deja disponer de su propiedad, del fruto de su trabajo, porque en el fondo ustedes compraron ese dinero con trabajo. Vean que al plantearlo de esta forma, que era como lo planteaba Rothbard, no hay más teoría de la explotación, porque ustedes con su trabajo compran dinero para usar ese dinero para comprar otras cosas. Y entonces, ¿quién es el político para cercenar mi libertad de disponer del fruto de mi trabajo? Pero eso no es todo. Hay una cuestión adicional. El peso no es reserva de valor. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes en el año 2001 tenían 100 pesos, eran 100 dólares. Si ustedes
se quedaron con $100, hoy tienen 30.000 pesos, lo que es lo mismo. Si hubieran quedado con 100 pesos, hoy compraban 30 centavos de dólar. Es decir, es una verdadera estafa. El peso no es reserva de valor. Es más, le voy a decir algo, que esto era una fuerte hipótesis que tenía antes de entrar al nido de ratas, ahora lo confirmo. Es decir, el peso no puede valer nada porque es la moneda que emite el político argentino. Por ende no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para abono. Yo me acuerdo que al poco tiempo de haber asumido como diputado, un periodista me preguntó, bueno, ¿por qué usted opina de los políticos? Entonces le dije que me equivoqué. Me dijeron, vieron que no eran tan malos. No, me equivoqué, me quedé corto, son mucho peores de lo que me imaginaba. Entonces, fíjense que ahora esto es muchísimo más violento, porque no solo están destruyendo su conjunto de consumo presente, sino que además están destruyendo su conjunto de consumo futuro. Esa destrucción de riqueza, si ustedes se hubieran quedado en pesos, serían pobres, hubieran destruido su propiedad. Por lo tanto, no solo que está el problema del cercenamiento de la libertad, sino que además está el problema de la destrucción de la propiedad privada. Que dicho sea de paso, cuando ese proceso es sistemático, eso implica estar violando el Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, que constituye un delito de lesa humanidad. Es decir, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela es un delito de lesa humanidad. Obviamente que en esos casos la izquierda mira para otro lado, porque cuando los dictadores son de ellos, son buenos. Ahora bien, está claro que entonces desde el punto de vista moral, por el ataque a la libertad, por el ataque a la propiedad, por lo que significa en que hasta nos puede ir la vida en eso, es una aberración. Ahora, nada es gratis, o sea, digamos, usar eso no es gratis. Obviamente la contracara de esto es que ustedes cuando hacen eso tienen un brutal exceso de demanda en el mercado de divisas. ¿Y qué implica el exceso de demanda en el mercado de divisas? Bueno, por ley de Barra implica que voy a tener exceso de oferta en todo el resto de la economía. Y en ese sentido, un exceso de oferta en el mercado de bonos en el mercado de bonos que destruye el precio de los bonos. De hecho, fíjense que los bonos de Argentina hoy cotizan al 20%, mientras que los bonos de Sri Lanka, ya habrán visto lo impresionante de las imágenes, de Sri Lanka que sí ha defaulteado, cotizan el 50%. O que el riesgo país en Argentina, es decir, la tasa de interés, es más alta que en Ucrania, que están en guerra y tienen 130.000 soldados rusos. O sea, miren en qué nivel estamos. Ahora, esas tasas de interés tan estratosféricas no son gratis. Eso lo que genera es una descoordinación en el mercado de bienes que castiga al nivel de actividad. Ustedes digan, ¿cómo castiga el nivel de actividad si el presidente dice que la economía crece? Sí, claro, después de que la destruyó. Entonces, cuando ustedes miran, hoy el PBI está en línea con el que teníamos en el 2011. Y si lo miran en términos per cápita, estamos 13% por debajo. ¿De qué están hablando? ¿Cómo pueden hablar de que como que esto está floreciente si tenemos 100% de inflación, 40% de pobres y 10% de indigentes? Si viven en una realidad paralela. Pero ese
Entonces ese exceso de oferta que se genera en el mercado de bienes hace que el ahorro se vaya del país y que la inversión se derrumbe. Ahora, ese derrumbe de la inversión implica menos acumulación de capital, implica menos demanda de trabajo, implica menos productividad para los trabajadores, implica menos salarios reales, implica un exceso de oferta en el mercado de trabajo que se traduce con caída de salarios reales. Y alguien podría decir, pero no, si la tasa de desempleo es 7,8%. Bueno, pero si ustedes corrigieran por programas sociales, ¿sí?, y por los empleados públicos que se agregaron en los últimos 10 u 11 años, van a ver que la tasa de desempleo entonces ahora es 27%. Entonces la consecuencia, la contracara de todo este exceso de oferta en el mercado de trabajo, que hace que los salarios sean verdaderamente miserables, donde el salario promedio de la Argentina del tipo de cambio paralelo, que es el que hay, es de menos de $200. Y recuerden que el salario mediano, que es el más representativo, es todavía mucho menor. Es decir, vivimos en una situación absolutamente miserable, con una situación de déficit fiscal que frente a este desastre social genera más presión por gasto público en la esfera social, aumentando el déficit fiscal, y como no tienen forma de financiarlo, lo financian con más emisión monetaria, y consecuentemente, digamos, cuando aparece la presión sobre el mercado cambiario, ¿qué se le ocurre a estos genios? Más recortes sobre las libertades individuales. Entonces llega un momento que las restricciones son tan grandes que ya son imposibles de sostener y soportar en el plano social. Entonces, o continúan apretando y explota la sociedad porque no aguanta más con estas restricciones, o liberan y explotan porque la macroeconomía está absolutamente desequilibrada. Y ahí es cuando entra la cuarta etapa del populismo, que es cuando explota. En ese sentido, la pregunta debería ser si es tan claro, si lo vemos con tanta claridad, si es tan obvio. Entonces la pregunta es ¿por qué la gente no se da cuenta? ¿Cómo puede ser que siempre estemos tropezando con la misma piedra? Y eso sí es algo mucho más complejo. Y es por eso que cuando fue el debate por mi candidatura a diputado, fue muy interesante cuando estuve ahí en TN, porque fue increíble cuando arrancó la exposición de la señora María Eugenia Vidal. Ella dijo que no iban a crear impuestos, que no los iban a subir y que los iban a bajar. Interesante porque yo cuando la escuché, digo, lo primero que le dije, muchas gracias María Eugenia por determinar que el debate lo gané yo. Digo, pero ahora ¿por qué no le decís a tu jefe, a Larreta, que baje los impuestos? Ah, no, pará, con eso no. Alguien que subió continuamente los impuestos, que subió el gasto público, que subió la deuda, para hacer un montón de obras de dudosa utilidad, para estropear toda la ciudad, como hizo con, digo, el caso de la Avenida Libertador. Y ustedes tengan cuidado, porque ustedes están en el campo, porque no sea cosa que digamos, le asfalte el campo o le ponga baldosas. No sé a dónde van a ir a producir, a una maceta. Digo, tengan cuidado, porque la transformación no para. Sí, claro, no vas a producir nada, te vas a morir de hambre. Entonces, en ese contexto, fíjense cómo mintió Juntos por el Cambio, cómo los engañó, pero yo les avisé. Pero es que no, un loquito solo, digamos, ¿qué va a hacer uno solo gritando en el Congreso? Y les avisé que le estaban mintiendo y que les iban a subir los impuestos. Cuando se aprobó, en aras de la responsabilidad, el acuerdo con el fondo,
ese aumento de financiamiento, ese aumento de deuda, son impuestos futuros. Es más, en el último presupuesto se mandó un presupuesto de 6 billones de pesos de déficit, o sea, poco más de una base monetaria. Que como el gobierno trabaja con un tipo de cambio de ficción, implica 30.000 millones de dólares. Es decir que mandaron un presupuesto que implica 30.000 millones de dólares más de impuestos, porque la deuda son impuestos futuros. Y sin embargo, los kirchneristas, había 117 sentados en la banca y hubo 133 dando quórum. La pregunta es, adivinen quién puso el quórum. Los radicales de Juntos por el Cambio. Es decir, ellos que dicen que era necesario estar juntos para evitar Venezuela, son los mismos que habilitaron que tenga quórum y se pueda tratar un presupuesto absolutamente inmoral con 30.000 millones de dólares de déficit. Pero no terminó ahí, porque después hubo que votar. Y los pelotudos que votamos en contra, perdimos 180 a 22. Eso sí, el PRO se abstuvo, o sea, bien tibio. O directamente cómplice por acción o cómplice por omisión. ¿Por qué? Porque necesitan la plata del presupuesto para un año electoral para tratar de torcer la voluntad popular. Y después me vienen a decir que son distintos, son cómplices. Es más, al diputado Martín Tetá le preguntaron por el quórum, dijo no, el quórum nunca estuvo en duda. Y claro, porque su socio Jacobiti desde la Universidad de Buenos Aires recibe tremenda partida en ese presupuesto. Y así el presupuesto está lleno de kiosquitos. Kiosquitos que a los radicales en general le encantan. Entre los cargos, los kiosquitos y todo, Dios son mandados para hacer. Porque alguien puso los 63 votos que faltan para los 180. Es decir, para que sea el presupuesto más votado de los últimos 20 años. ¿Lo quieren ver? Lo ven. Sigan creyéndole a los de Juntos por el Cambio. Les van a seguir rompiendo el totó de ida y de vuelta. Si les gusta, bueno, Dios, o sea, es un problema de preferencia. Después no se quejen. O no maten al mensajero. ¿Está claro? No se enojen conmigo por describirles la realidad y mostrarles cómo los engañan permanentemente con la posverdad. ¿Quieren un ejemplo de posverdad? Cuando quisieron instalar la idea de la tasa Milei. Frente a la situación en la cual perdimos la votación, nos levantamos y nos fuimos. ¿Para qué? Para quedarnos a discutir en particular, es decir, cómo chorean, cómo arreglan, cómo transan. No, nos levantamos y nos fuimos. Es interesante porque la Cámara son 250 diputados, 257 diputados, y la votación de la tasa aeroportuaria salió 121 a 120, o sea, 241. O sea, con lo cual echarle la culpa a un solo diputado cuando faltaron 16 es raro. No solo que es raro, sino que es interesante ver el papelón que hicieron algunos diputados de la bancada de Juntos por el Cambio acusándome a mí de que por mi culpa estaba esa tasa. Que dicho sea de paso, mientras que dejaron pasar todo una manada de elefantes con esos 30.000 millones de dólares de deuda, estamos hablando
de 5 puntos, 6 puntos del PBI. Es interesante porque ellos se están preocupando por algo que es 250 pesos en 600.000. Hay un problema también de quantum. Pero ¿qué es lo más interesante? Mientras que la Bortera Los Penato me estaba acusando en La Nación Más, un periodista le dijo: che, pero el voto 121 se lo dio un tal Amaya, que adivinen de quién es, de Juntos por el Cargo. No solo eso, sino que además se levantaron 4 diputados de Juntos por el Cargo. Pero no solo eso, hay algo más. Hubo 4 diputados, 2 de Juntos por el Cargo, radicales, y 2 de la izquierda, hombres, que solamente se levantaron para ese proyecto. No votaron ahí y después volvieron. Vamos, esto es lo maravilloso. Salieron y pusieron un tema en la posverdad para ensuciarme, y sucede que los que le dieron el voto fueron ellos. Les faltaron un montón de diputados a ellos, y además que expliquen por qué 2 de ellos se levantaron solo para ese proyecto, después que además de dar quórum y además de votar a favor de ese despropósito que es el presupuesto. Bien casta, bien cómplice de los chorros de los kirchneristas. No solo eso. No le pidas eso a Juntos por el Cambio. Está en la esencia de ellos mentir. Es decir, están siempre victimizándose. Ellos siempre son las pobres carmelitas descalzas y siempre los peronistas y los casos normales. No. Dale, creé, la candidez la crees una vez, 2 veces. Si le seguís creyendo, el problema es tuyo, no es de ellos. Ellos te van a mentir todo lo que quieran, te van a tirar todos los medios de comunicación propios y te van a instalar todas las mentiras que a ellos se les cante la gana. El tema es si vos les crees. Pero al margen de eso, lo interesante es que en ese debate yo planteé un modelo que llamé el modelo de la casta. El modelo de la casta, que claramente Argentina lleva abrazando 106 años. 106 años. Es un continuo abrazar del socialismo. Esto es como ustedes quieren cocinar un sapo, lo tiran en el agua, el sapo no hace nada. Entonces, ¿qué hacen? Lo empiezan a calentar. Cuando el sapo se quiere dar cuenta, de boleta. Bueno, esto es igual. Nos están cocinando hace 106 años. Hubo un solo lapso de tiempo donde hubo una excepción. En ese contexto, el modelo de la casta se basa en una frase bien socialista que fue levantada durante el peronismo, que era: donde hay una necesidad nace un derecho. ¿Y cuál es el problema? El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien lo tiene que pagar, y si lo tienen que pagar hay que tener recursos, y los recursos son finitos. En principio esa incompatibilidad o esa tensión, si ustedes quieren, no es un problema para un economista, porque justamente lo que tiene que ver con la economía es lidiar con este problema de necesidades finitas y recursos finitos, y para eso se resuelve con el sistema de propiedad privada los intercambios libres, que se traducen en el sistema de precios, como un sistema de transmisión de información, coordinación y ajuste. Pero claro, ese método basado en la libertad
no es el que le gusta a los políticos. A los políticos les gusta la violencia. No les gusta la mano invisible. Les gusta la garra del mercado, apretándole y pisándole la cabeza a cada uno de ustedes y cercenándole la libertad. Entonces, ¿cómo se resuelve? Por la vía violenta. Y la traducción de eso es déficit fiscal. Si ustedes miran la historia argentina, utilizándola días atrás, uno de los economistas de mi equipo hizo una actualización de la metodología para medir crisis de Cerro y Meloni. Y es interesante porque desde 1900 hasta hoy habríamos tenido 22 crisis y 20 tienen como origen el déficit fiscal. Y esos déficits fiscales se caracterizan entre ser altos y disparatados. Entonces, claro, frente al déficit fiscal, la primera respuesta que tiene el político, ¿cuál es? El endeudamiento. Algo absolutamente inmoral. Absolutamente inmoral. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están de ese lado son abuelos? Levanten la mano, por favor. Bien, ahí está uno. ¿Quiénes son abuelos de este lado? Bueno, ahora lo vamos a plantear así. Los abuelos de este lado se van de joda y revolean la chancleta que da calambre. Pero cuando llega el momento de pagar la cuenta, se la pasan al nieto. ¿Qué opinan de los abuelos de al lado? Que son unos inmorales. Si el ejemplo hubiera sido al revés, harían lo mismo. Y encima hay mayoría de este lado, ustedes la pasarían peor. Pero, ¿qué es lo que quiero señalar con esto? Que la deuda son impuestos futuros. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que las fiestas de hoy se la están pasando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es más, se la están pasando a gente que todavía ni siquiera nació. Salvo que la Ortega, los penatos, no los mande a matar antes, digamos, con algunas leyes pro aborto. Digamos, como esa aberración que quieren pasar ahora para limitar y restringir la objeción de conciencia. Es decir, con lo cual, si alguien quiere hacerse un aborto y el médico no quiere, digamos, lo van a obligar igual si no va preso. Es una cosa bárbara, digamos, o sea, después se dicen liberales. Menos mal. Entonces, en ese contexto, la deuda es inmoral. De hecho, una de las cosas que a mí se me ocurrió para que los partos no sean tan violentos es que cuando nacen los chicos, en lugar de pegarle un chirlo en la cola, que le muestren lo que deben. Dios, va a llorar, me da calambre. Agradezco y valoro mucho que consideren mi sentido del humor. A veces no tengo tanta respuesta. Claro, ahí está. La verdad que es un excelente punto. Y sí, una de las veces que más me he reído es yendo a... Yo vine acá. Bueno, mi hijo de 4 patas es cordobés. Conan es cordobés. Y yo recuerdo que vine de vacaciones y estuve en Carlos Paz para después pasar a buscar a Conan. Y dentro de las cosas que hice en Villa Carlos Paz, fui a verlo a Cacho Buenaventura y al Negro Álvarez. Por poco me sacan descompuesto.
Así que miren, imagínense, yo todas las cosas buenas que tengo para decir de Córdoba, que vivo diciendo de los cordobeses, sino que además, o sea, mi hijito de 4 patas es cordobés, así que imagínense todas las cosas, bueno, y todas las veces que he venido a dar clases a la Universidad Nacional de Córdoba, donde tengo muchísimos amigos. Bueno, es más, de Río Cuarto es Alberto Díaz Caferata, doctor también de la Universidad de Chicago, que da clases en la Universidad Nacional de Córdoba. Y ahora, bueno, ya sabemos que la deuda es inmoral. Entonces, otra forma de financiarlo, ¿cómo es? Se quedaron sin poder emitir deuda. Entonces, ¿ahora qué hacen? Emiten otra deuda, pero que es la deuda con el Banco Central, que es el que después emite el dinero. O sea, deuda del Banco Central. Se llama base monetaria. Es un pasivo. Entonces, ahora emitir eso genera un efecto colateral que se llama inflación, que es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario causado por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque aumenta la oferta, porque cae la demanda, pasan las dos cosas a la vez. Y claro, es un efecto que tampoco les gusta. ¿Y cómo suelen atacar eso? Nunca van a ir sobre la causa, van a ir sobre el efecto. No van a ir contra la emisión monetaria, ¿qué van a ir? Contra los formadores de precios, es decir, contra las empresas, contra los consumidores, contra, por ejemplo, no sé, un día de esto le van a echar la culpa a los extraterrestres, a alguien le van a echar la culpa. Y entonces, esto parece una locura, pero hay un libro que se llama 4000 años de control de precios y salario, y el subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? O sea, desde el 2800 a.C., en la quinta dinastía de los sumerios se probó y no funcionaba. Nunca funcionó. ¿Quieren un caso donde nunca funcionó? En Argentina, el único periodo donde no hubo inflación fue durante la convertibilidad. Yo que sé, Parro, que no metió ningún control de precio. O sea, pero tenía un banco central que cumplía una regla dura. Entonces, pero ahora nos vamos a encontrar con precios justos. No, precios justos. Que dicho sea de paso, ¿saben dónde se aplicó hasta con el mismo nombre? En Venezuela. ¿Y qué sabe? Y adivinen qué pasó. No funcionó. Yo me acuerdo, yo era muy chiquito, pero algunos se deben acordar, había una propaganda de un licor que se llama Añejo W. La propaganda era, no va a andar. Bueno, esto no va a andar nada. Pero fíjense esto, ¿no? Porque yo creo que si Hayek se levantara, los caga trompadas a todos. Porque Hayek en su último libro, en 1988, le puso de título La fatal arrogancia. Ahora, ¿por qué la fatal arrogancia? ¿Qué es precio justo? ¿Justos según quién? ¿Justo según quién? Es decir, eso ya es bastante autoritario, ¿no? Porque ustedes le estarían imponiendo desde el Ministerio de Economía, cuáles son para ustedes los precios justos. Pero supongamos que ustedes encontraran el vector de precio de equilibrio y eso, digamos, que se corresponde con el óptimo de Pareto, bueno, lo llaman justos. Porque tienen toda una serie de propiedades. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenemos que saber para resolver eso? Entonces, para resolver eso, nosotros tendríamos que conocer lo que Robert Lucas Jr., profesor de Economía en la Universidad de Chicago, el Premio Nobel de Economía, llama los parámetros profundos. Los parámetros profundos de la economía son las preferencias, las dotaciones y la tecnología. ¿Y qué quiere decir saber eso? Bueno, vamos a tratar de resolver el problema. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta economía no dura un día, ni 2 días, ni una semana, sino que es una economía que esperemos que, digamos, sea
salvo que los colectivistas de un lado o del otro no la destruyan y pase como pasaba en la Argentina de Tato, que había quedado un hueco ahí en el globo terráqueo de un ex país con forma de bife. En principio, salvo ese caso, se supone que podemos resistir. En ese contexto, donde reconocemos el tiempo, entonces, ¿qué tendríamos que conocer? Tendríamos que conocer las preferencias de todos los individuos pasados, presentes, futuros, sobre todos los bienes de la economía pasados, presentes, futuros. Pero fíjense que saber todo eso sobre, por ejemplo, las preferencias de los individuos, ustedes deberían conocer la tasa de crecimiento de la población, deberían conocer la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de fecundidad, deberían conocer la tasa de preferencia intertemporal de cada uno de esos agentes del pasado, presente y futuro, deberían conocer la productividad marginal del capital sobre una estructura de capital heterogénea para el pasado, para el presente, para el futuro. Deberían conocer también las correspondientes tasas de amortización y además tendrían que saber cómo va a ser el progreso tecnológico. ¿Sí? Imagínense esto, lo que producían velas antes de que apareciera eso con la lamparita. Qué pelotudos, o sea, ¿cómo no la vieron venir? ¿Qué hizo? Digo, inventó la lamparita. Digo, o los luditas que se enojaron y fueron a romper la máquina. Digo, ¿cómo? ¿No era que sabían todos? Es decir, ustedes se dan cuenta que para saber todo eso, ustedes deberían ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Es decir, que deberían ser Dios. Me permito decir que antes tenía desconfianza sobre mis futuros compañeritos de trabajo y ahora lo confirmo, tengo claro que no pueden hacer ese cálculo. Estoy tratando de ser lo más elegante posible para... Entonces, es profundamente arrogante, es violentamente arrogante. Me había olvidado, también tendrían que conocer la escala nominal de la economía para poder determinar los precios en moneda. Pero, ok, entonces en algún momento se termina la joda de la emisión monetaria. Y ahí tendríamos que pasar justamente a dar la cosa en serio, a subir los impuestos explícitamente. Es decir, que no se la van a salvar de ninguna manera. Pero acá el problema radica entonces, ahora sí pueden entender por qué sistemáticamente repetimos el mismo error. Porque con esto de la idea de la justicia social, que no hay nada más injusto porque implica un trato desigual frente a la ley, porque implica un robo, porque es un acto violento, digo, hasta va en contra de los principios de las Sagradas Escrituras. Digo, yo no entiendo, en ninguna parte digo que robar está bien, o que codiciar los bienes ajenos está bien, o que la envidia está bien. Entonces, o el odio, o el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, o hasta el asesinato. Entonces digo, ¿por qué funciona? Porque hay un dicho que dice que el que reparte se queda con la mejor parte. O lo que es lo mismo, lo que Bastián llamaba de una manera más elegante las porosas manos de los políticos. Entonces, ahí tienen un problema, por eso es tan difícil entrar en el sistema. Fíjense, por ejemplo, lo que fue la elección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El jefe de gobierno primero plantó un candidato para ensuciarme. No solo que plantó un candidato para ensuciarme, sino que además yo por esa persona había dado conferencias, había escrito libros, había participado en sus libros, me había prorrogado libros y llegó a decirme kirchnerista de derecha, chavista,
y castrista. Digo, ¿cómo es que era tan hijo de remil puta y nunca me lo habías dicho? Al margen de otras cosas un poquitito más delicadas. Pero fíjense que en lugar de pelearse con los kirchneristas, se dedicaban a ensuciarme a mí. Fue tan escandaloso lo que hicieron en las últimas semanas que hasta el propio Domingo Cavallo le dijo, mire, no lo traten tan mal porque no sea cosa que ganen y lo necesiten. Pero ahí también hay otro problema que es para mí muchísimo más grave. ¿Y qué es lo que permite explicar por qué el modelo de la macro populista se repite sistemáticamente? No solo ahora por un problema de incentivos y de mantener cerrado el gobierno, y porque imagínense, con los K pueden hacer negocios, conmigo no. En ese contexto, ¿cuál es el problema más grande? El problema más grande es moral. Y lo que sufre Argentina desde hace 106 años es un problema de índole moral. La idea de la justicia social, lo que hizo, o sea, en el fondo el socialismo, fue pudrir los valores morales de este país. ¿Desde cuándo un pecado capital como la envidia se convirtió en una virtud? ¿Acaso estamos locos? Es más, la sociedad está tan pervertida que hasta tolera cierto robo. ¿Sabe dónde se permitía cierto robo? En Sodoma. Así terminó. Entonces, en ese contexto, esa degradación moral es lo que nos está destruyendo. Por eso no es solamente una cuestión de análisis económico sacar esto, porque esa receta la conocemos. Acá hay que dar una batalla cultural para recobrar los valores morales. Por eso que nosotros venimos a proponer el modelo de la libertad. Yo no me voy a cansar. Bueno, Mises decía, mientras que ellos sigan repitiendo sus mismas mentiras, nosotros les vamos a seguir contestando con nuestra misma verdad. Y es que por más que nos digan fachos, por más que nos digan un montón de cosas horribles, mal que les pese, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Frase que debemos a un coloso de las ideas de la libertad, el máximo exponente de todos los tiempos, desde mi punto de vista, que es el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, que además encima tengo el honor no solo de ser amigo de sus hijos, sino que de ser amigo de él. Así que para mí, digamos, o sea, venir a plantear esto también es una reivindicación de nuestro máximo exponente de la historia del liberalismo argentino. Frente a esta situación, bueno, ahora tenemos diagnóstico de lo que pasó. Bueno, ¿y ahora cómo estamos? Para el culo. En ese sentido, Argentina hoy muestra una cantidad de desequilibrios que nos pone frente a la posibilidad de la peor crisis de la historia argentina. Cuando miramos los indicadores sociales,
Hoy los indicadores sociales son peores que los que teníamos en el año 2001. Cuando miramos el desequilibrio monetario, estamos peor que en la previa del Rodrigazo de 1975. Esto es importante mencionarlo, porque cuando estalló el Rodrigazo, que no fue ni más ni menos que sincerar las variables de la economía, la tasa de inflación se multiplicó por 6, la cantidad de pobres por 5. Es decir, que en términos de hoy implicaría llevar la inflación al 600% y los pobres sería difícil multiplicarlo por 5, porque tenemos 40% de pobres. No hay la posibilidad de 200% de pobres. Como no puede ser más que 100, ¿eso qué quiere decir? Que va a haber un quilombo social grave. Pero estos tipos se siguen mirando el ombligo y viendo qué pueden robar en el presupuesto. No solo eso, sino que además cuando miramos la dinámica de los activos y pasivos del Banco Central y miramos la relación, por ejemplo, entre la FELIX y la base monetaria, estamos en niveles similares a los que teníamos en el cuarto trimestre de 1988, es decir, la previa a la hiperinflación. Es decir, tenemos todo dado para un tremendo despiole, porque además todas las grandes crisis que tienen como característica fuerte desequilibrio fiscal. El Rodrigazo estalló con 14 en el 75, la tablita cambiaria en el 81 estalló con 11, la hiperinflación de Alfonsín, cuando huyó como una rata en el 89, con 8, la convertibilidad a manos de un radical como de la Rúa estalló con 7. Hoy tenemos entre lo que es Nación y Banco Central, o sea, Nación Argentina y Banco Central, 10%. Es decir, el iceberg está ahí. Y acá hay loco diciendo, dale, acelera que lo rompemos todo y aumentamos la producción de juguitos. Y que se lo hubiera sacado a pecho Buenaventuras. Pero, entonces quiere decir que está todo dado para una mega crisis y la característica que dispara esas crisis es una caída de la demanda de dinero, es decir, la huida del peso, y eso en general ocurre por cuestiones de índole política. Y ahí, entre la señora, el títere y el hombre de humo, están todo el día buscándola. Es más, el otro día, casualmente, estaban reunidos en el Ministerio de Economía y salía mucho humo, después se filtró la foto encima. Parece mentira, ¿no? O sea, digo, salía todo ese humo y después presentan esa reunión. Yo no sé si lo hicieron a propósito o el creador es tan magnífico que genera este tipo de cosas que le parecía. Entonces, la pregunta es, tenemos toda esta podredumbre moral que nos hunde, tenemos no se le puede decir desequilibrio macroeconómico, porque no hay palabra para eso, de un despelote, no sé, monumental a nivel macroeconómico. Entonces la pregunta es si hay salida, ¿no? La pregunta es si hay salida, por eso digo, basta ya. O sea, el tiempo es del creador, pero esto de tomar deuda para comprar tiempo es efímero. Entonces la pregunta es, ya sabemos que va a estallar además. Entonces la pregunta es si hay salida. Y acá quiero contarle una historia que es muy, muy linda. Y es la historia de un conocido que es cubano. Cubano que escapó del régimen cubano. Cuando yo me enteré que había escapado del régimen cubano, digo, ¿cómo fue? Estaba desesperado. O sea, imagínense, me estaba esperando que me contara así una historia de cabo por poco, ¿no?
O sea, casi como que iba nadando camino a Miami, cagándose a trompada con los tiburones, o sea, digo, boxeando los tiburones, no sé, una cosa así. Y nada, cuando me cuenta la historia, no tenía nada de especial, porque ¿cómo ocurrió? Ocurrió en un momento donde muchos cubanos dejaron Cuba, se pudieron ir de Cuba, y eso fue como consecuencia de una política que había iniciado el gobierno de Estados Unidos con Jimmy Carter, de que se le permitiera a muchos cubanos que vivían en Estados Unidos ir a visitar a sus familiares, sin que los metieran presos, obvio. En esa situación donde se permite hacer eso, claro, la propaganda comunista decía que los trataban como gusanos, que eran una cosa horrible, digamos, que, claro, y como dice mi amigo, cuando volvieron descubrieron que lejos de ser gusanos eran lindas mariposas. Y eso generó un revuelo de novela en el aire y mucha gente se quería rajar. Entonces el régimen no podía matar tantos. Entonces, ¿qué hizo? Los dejó ir. Es decir, aquellos que se querían ir, el régimen miraba para otro lado y se escapaban. Entonces, así es que él se fue a Estados Unidos, estudió, hizo su posgrado. Y en todo eso, en el año 89, en marzo de 1989, viaja a Alemania y va y conoce el muro de Berlín, pasea por ahí, y la sensación que tenía esta persona era que eso no se iba a terminar nunca. Marzo de 1989. Ese mismo año, el 9 de noviembre, hace muy poquitos días, se conmemora un nuevo aniversario de qué? De la caída del muro de Berlín, donde tiene que ver con la libertad, no por el fracaso del socialismo, porque eso ya lo sabíamos antes. Fracasó en 1961 cuando lo tuvieron que construir, porque mucha gente desconoce que ustedes podían ir de una Alemania a la otra. El problema es que todos se querían ir a la capitalista. Entonces, lo que yo les quiero transmitir es que alguien que había escapado de Cuba, alguien que va a conocer el muro, tenía la sensación allá por marzo del 89 que no se iba a caer. Y 8 meses después, el muro de la vergüenza se cayó. Entonces, si se cayó esa inmundicia, ¿por qué no vamos a poder salir nosotros? Y en ese sentido, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que si volvemos a abrazar las ideas de la libertad, vamos a poder salir de este pozo. Porque no por nada los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución no solo que está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, sino que además tiene el doble de ingreso que el ingreso promedio, por lo tanto está mejor, por lo menos más que el 90% de la población. Hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar, hay 50 veces menos de pobres en el formato extremo, la gente vive un 25% más. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué vamos a abrazar estas ideas? Mire, en 1860 Mitre no se preguntó eso, Y acá hay que también reivindicar la obra de Mitre, de Urquiza, que permitió que Mitre llegara al poder, Avellaneda
y Sarmiento, que fueron los que determinaron las bases de lo que fue después esa maravillosa generación del 80. Pero eso se hizo con las ideas de la generación del 37, que es la Constitución de Alberdi del 53, y que en 35 años, o sea, a partir de 1860, en 1895 Argentina, de ser un país de bárbaro, pasó a ser el país más rico del mundo. Es decir, que cuando ustedes quieren ver un ejemplo de que sí se puede, ya lo hicimos nosotros mismos en el siglo XIX. Si quieren ver otros ejemplos, pueden ver el caso de Irlanda. Era el país más miserable de Europa. Hoy tiene un PIB per cápita 10% mayor que el de Estados Unidos. ¿Quieren ver un caso complejo? Miren el caso de la India. Desde que la India inició la reforma de mercado, allá por los 90, crece una tasa del 8% anual compuesta en términos per cápita. Es decir, el crecimiento económico dejó de ser un milagro. Y para lograrlo hay que volver a abrazar las ideas de la libertad. Y en ese contexto, pivoteado sobre la evidencia empírica del crecimiento económico, la propuesta que yo vengo a traerles es para que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Para que Argentina en 35 años alcance a los Estados Unidos en términos dinámicos. Y en ese sentido nosotros planteamos 3 familias de reforma. En las reformas de primera generación, nosotros estamos proponiendo una reforma del Estado que no solo permita bajar el gasto público, que no solo permita bajar impuestos, sino que termine con esta maraña de regulaciones que hace imposible el funcionamiento de cualquier unidad de negocio, cualquier individuo, cualquier cosa que ande dando vuelta no puede funcionar. No solo eso, también estamos proponiendo reformar el mercado laboral hacia adelante yendo a un sistema de seguro de desempleo. Porque de hecho aquellos países que tienen mercados laborales más flexibles tienen menos tasa de desempleo. Es más, cuando llega un shock negativo, es cierto que el desempleo sube más rápido, pero tienen la contención social del seguro de desempleo. Y después baja mucho más rápido y baja a niveles mucho más bajos que los otros países. Vean lo que pasó en Estados Unidos aún así durante la pandemia. Y una vez que ustedes tienen una economía que es competitiva en lo fiscal, que es competitiva en lo laboral, hay que abrirse al mundo. Y eso sumado a una reforma monetaria que arrancaría con la reforma del sistema financiero, pasando de la banca de encaje fraccionario a la banca Simon, yendo a un sistema de banca libre, libre competencia de monedas que a la postre nos permitiría eliminar el Banco Central, terminaríamos con la inflación. La inflación, que es un impuesto altamente regresivo porque pega entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los más vulnerables, pero no solo que los castiga desde ese lugar, sino que además los castiga porque distorsiona el funcionamiento del sistema de precios. Para que se den una idea, la inflación es el sistema de precios lo que el ruido de una comunicación. Si yo en este momento pongo un montón de ruido y me pongo a hablar, es probable que no me entiendan nada, pero no es un problema de incapacidad de ustedes y no es un problema de que yo no sea un buen comunicador, es un problema que hay ruido. Bueno, eso es la inflación. Y en ese contexto, ese paquete de reformas nos permitiría tener 15 años de fuerte crecimiento económico. Y ahí podríamos empezar a implementar las reformas de segunda generación, que tienen que ver con la reforma del sistema previsional sin vulnerar derechos, porque ahora vamos a tener una macroeconomía sólida, con fuerte crecimiento, que además es más intensiva en trabajo, que incorporó muchísimo más gente, donde va a haber una pega más grande porque ahora tiene sentido trabajar. Entonces vamos a poder reformar el sistema previsional sin vulnerar derechos. No solo eso, vamos a poder hacer
una reforma de la planta laboral del Estado con un programa de retiro voluntario, pero en un contexto de un mercado laboral flexible, de modo tal que se pueda absorber a la gente. Y además, las personas van a empezar a dejar de lado los programas sociales. Esto, puesto así, parece magia, esto último, pero hay una parte de las reformas de primera generación que yo no mencioné, que es lo que yo llamo las reformas silenciosas. Dentro de lo que estamos esperando hacer nosotros, de bajar el número de ministerios, no llegar y aumentarlos y además crear un ministerio para los ñoquis propios, algo que pasó. Nosotros lo que pensamos es tener Ministerio de Economía, Ministerio de Acción Social, Ministerio de Infraestructura, Relaciones Exteriores, Defensa, Seguridad, Justicia y Ministerio del Interior, que ese lo voy a definir, digamos, cuando terminen jugados los tantos de la elección, un cargo muy político. Y ahí, una de las cosas que nosotros pensamos hacer en el Ministerio de Acción Social es que absorba lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud, lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación, de modo tal que quede integrado la niñez, la salud, que es lo que configura el capital humano de primera generación, que quede enlazado con la educación, que es el capital humano de segunda generación, y una vez que ustedes se aseguraron que la gente morfa, que la gente forma su cerebro, que la gente puede estudiar, que se puede capacitar, mientras que reciben los programas de asistencia social para darle contención, ustedes no solo que los están formando, están trabajando sobre sus valores morales, están creando individuos libres. Y eso va a hacer que durante las reformas de segunda generación ustedes puedan avanzar en la baja de programas sociales porque la gente los deja, porque ya no los necesita. Es decir, claro, pero estas son las reformas silenciosas. Y una vez que uno hace eso, puede pasar a las reformas ya más sofisticadas de tercera generación, que tienen que ver con reformas para avanzar más en la libertad, de lo que tiene que ver con la educación, con lo que tiene que ver con la salud, con lo que tiene que ver con la seguridad. Y obviamente que en algún momento de todo esto hay que colar la reforma del sistema de coparticipación para que se termine esa aberrante situación donde las provincias se tienen que arrodillar frente al presidente de turno. Por lo tanto, abrazando las ideas de la libertad, con este conjunto de reformas, en 35 años vamos a volver a ser potencia. Y eso parece mucho, pero en algún momento, ustedes cuando van a correr la maratón, si no arrancan con el primer paso, no van a correr los 42 kilómetros. Pero al margen de eso, tengo una buena noticia. Esos procesos que la literatura de crecimiento llama convergencia, dicen que 2/3 de los logros en términos de riqueza se consiguen en el primer tercio del tiempo. Por lo tanto, vengo a proponerles ahora sí un sueño, pero un sueño que no sea una pesadilla. El sueño que ponga de pie a la Argentina y que volvamos a ser potencia. Muchísimas gracias.